Hola, buenas noches a todos. Es un placer estar aquí. Quiero agradecer la invitación al Hospital de la Luz y a la doctora Katia Calderón como jefa de servicio actual del Hospital de la Luz, el Departamento de Estrabismo. Vamos a hablar un poco sobre la endotropia sensorial el día de hoy, ya que es una de las endotropias con las que lidiamos frecuentemente tanto en el hospital como en la clínica privada. Pues primero que nada, las endotropias sensoriales van a estar provocadas por la pérdida visual, ya sea de uno o ambos ojos, y que puede ser de manera permanente o transitoria, ya sea provocada por un daño visual orgánico o funcional. Y estos pueden ser congénitos o en etapas muy tempranas de la vida, o bien adquiridos en etapas más tardías con pacientes que tuvieron un desarrollo visual normal previo en cada uno de sus ojos y después por algún motivo o alguna enfermedad o en algún evento traumático perdieron esta visión y generaron un estrabismo. ¿Qué nos va a provocar esta pérdida visual? La pérdida visual nos va a provocar un daño en la capacidad de fusión binocular, ya sea si es muy temprana o congénita, que ésta no se desarrolle, o bien en los casos adquiridos, tardíos, que ésta se pierda. Y al perder la fusión binocular de nuestros ojos, esto nos va a provocar una inestabilidad motora ocular que va a determinar la presencia del estrabismo, ¿sí? Y como característica común es que en todos estos casos, sea en uno o en ambos ojos, el daño a la pérdida visual y el daño orgánico nos va a provocar la pérdida de la fijación del ojo afectado. Todo esto nos va a conllevar a un estrabismo, que en este caso nos toca hablar sobre la endotropia sensorial. Entonces, por muchos años se ha creído o se enseñaba que cuando el daño sensorial ocurría en etapas muy tempranas de la vida, sobre todo en los primeros 2 años de vida, la endotropia era el estrabismo de presentación más frecuente, y eso fue lo que nos enseñaron por mucho tiempo. Y que después de los 2 a 4 años de edad, generalmente había una tendencia o por lo general ocurría la exotropia sensorial como consecuencia. Realmente ha habido varios estudios y hay controversia al respecto. Por ejemplo, Chavasi, ya hace algunos años, encontró que cuando la pérdida visual era muy temprana, había una ocurrencia a la exotropia sensorial en la mayoría de los casos. Hamburger, en otro estudio, con las mismas consecuencias, con una pérdida de la visión en etapas muy tempranas de la vida, observó que había en su casuística una tendencia mayor a la endotropia sensorial. Y un muy buen estudio de Von Order a mediados de los 80s encontró que en todos aquellos estrabismos sensoriales menores de 5 años de edad, realmente no había una diferencia significativa entre la tendencia a la exotropia o a la endotropia sensorial, que es lo que normalmente vemos en el departamento de estrabismo del Hospital de la Luz, y también es lo que yo he visto a lo largo de mis años, tanto en la institución como en la clínica, en la consulta privada. Y que los casos tardíos y adultos sí tienen una tendencia mucho mayor a la exotropia, que eso también lo hemos visto un poco más, pero realmente puede ser por etapas. Hay veces que vemos más endotropias y exotropias, pero en general los adolescentes y los adultos mayores tienen una mayor tendencia a la exotropia, aunque también se encuentran endotropias. En ese estudio, aquí se nos representa cómo los niños menores de 1 año de edad, realmente no había una diferencia significativa entre endos y exos sensoriales. En unos 5 años se mantenía, y a partir de los 5 o 15 años ya en los adolescentes, en el estudio de Von Order y colaboradores, encontraron que había una tendencia mayor a la exo, que se mantenía también en adultos. Y eso es lo que en general vemos un poco más tanto en la institución como en la consulta privada. Hay otro estudio como el de Herbertsas, que estudió más de 100 pacientes a lo largo de muchos años, y él encontró que cuando son los daños en las etapas muy iniciales y tempranas de la vida, sí hay una tendencia mayor a la endotropia, y que en los casos adquiridos, que son ya sobre todo arriba de los 10 años de edad, encontró que la tendencia también era mayor a la exotropia sensorial.
¿Qué nos puede provocar un estrabismo sensorial? Pues hay muchísimas causas, todo aquello que nos vaya a provocar la pérdida de la visión de manera congénita o en etapas infantiles muy tempranas, o bien adquirida en etapas infantiles ya tardías o en la adolescencia o en la adultez. Entonces, tenemos una infinidad de casos y de causas que nos van a dañar los ejes visuales de los ojos, los medios transparentes y obviamente la retina y el nervio óptico. Aunque también tenemos casos por daños del sistema nervioso central, que es lo que se le llama ceguera cortical. Entonces, una de las causas más frecuentes son las anisometropías demasiado severas, pero sin embargo la mayoría de los casos de anisometropías pues, van a estar en orto. Entonces, una de las causas con las que más lidiamos son las cataratas, ¿sí? Como en este caso, este niño que tiene una endotropia por una opacidad, de hecho la catarata es bilateral, con una mayor afectación del ojo izquierdo. Pero hay que estar muy pendientes porque una de las causas de las endotropias, afortunadamente no la más frecuente, pero sí una de las más severas, es que podemos estar lidiando con un retinoblastoma, como en este caso de aquí. Y no siempre va a ser acompañado de la famosa leucocoria. Hay un tipo de retinoblastoma que es el retinoblastoma difuso, que el infiltrativo difuso que nos puede provocar no tanta leucocoria, pero sí un estrabismo. Entonces siempre hay que estar muy pendiente ante cualquier estrabismo de cualquier tipo, no nada más endotropias, de que podríamos estar lidiando en un niño pequeño con un retinoblastoma. Las afectaciones congénitas o en etapas muy tempranas de la retina, como la toxoplasmosis congénita, como en este caso, que nos da una afectación de la mácula, con una destrucción y cicatrización de la misma, también es una causa frecuente. En nuestro medio también lidiamos con la toxocariasis, las anomalías congénitas de nervio óptico como los morning glories, colobomas severos, etcétera, también es una causa muy frecuente en etapas tempranas o congénitas. Los traumatismos oculares son una de las causas principales ya en niños mayores, sobre todo adolescentes y adultos, que nos provoquen un daño tanto en el polo posterior o bien en los medios transparentes de los ojos, sobre todo en la córnea. La presencia de vitrio primario hiperplásico persistente, también al igual que la catarata, es una de las causas que podrían estar relacionadas al estrabismo sensorial. Las infecciones y cicatrices corneales son muy frecuentes, como en este caso. Sobre todo, una de las más frecuentes que vemos son las queratitis secundarias al virus del herpes, que nos va a provocar lesiones y leucomas corneales que nos podrían provocar en etapas muy tempranas de la vida, sobre todo en la infancia, estrabismos sensoriales. El desprendimiento de retina también es una causa muy frecuente, sobre todo en adultos y en miopes altos, por la pérdida de su visión. Los glaucomas absolutos, tanto los congénitos como los del desarrollo del adulto en la fase ya totalmente final, se asocian mucho al estrabismo sensorial. Los casos severos de retinopatía del prematuro es algo con lo que también lidiamos. Todas las cicatrices maculares, ya sea por infecciones congénitas, traumatismos, degeneraciones muy severas. Las atrofias del nervio óptico, sobre todo en pacientes de mediana edad, secundarias a una neuritis óptica. Y las anomalías congénitas o tempranas del sistema nervioso central. Sobre todo en los niños lidiamos con algunas afectaciones a veces del nervio óptico que están acompañados con malformaciones de la línea media cerebral y que tienen un retraso psicomotor severo, además de la afectación ocular, y van a tener una ceguera cortical o un daño en las líneas visuales, en el desarrollo de la neurovisión. Entonces, recapitulando todo esto, ante cualquier endotropia, tenemos que realizar una valoración oftalmológica completa porque podemos estar lidiando con una causa sensorial de este estrabismo. Entonces es importantísimo que ustedes como oftalmólogos consideren siempre una parte muy importante de la revisión desde el pediatra, desde que el niño nace, es el reflejo rojo, ya que podemos estar lidiando con cataratas, retinoblastomas, leucomas congénitos, etc. Valorar muy bien todo el segmento anterior para descartar cualquier causa orgánica y el fondo de ojo por todo lo que ya se describió.
Y además, en la valoración es importantísimo realizar una excelente cicloplegia para descartar que la endotropia no esté provocada por un componente totalmente acomodativo. Hace muchos años se acostumbraba que a las endotropias se pasaran directo a toxina botulínica o a cirugía, y después te encontrabas con sorpresas de que podían ser cataratas o retinoblastomas, etcétera. Entonces, antes de considerar cualquier tratamiento quirúrgico en los niños, hay que descartar cualquier causa orgánica o inclusive tumoral que podría ser la causa de este estrabismo. Pues por aquí tenemos algunos ejemplos que vamos a analizar. ¿Sí? Tenemos un niño con un síndrome de Down, que como pueden observar, tiene una leucocoria muy notoria en el ojo izquierdo. Realmente tiene una catarata bilateral, como muchos niños con Down. Este niño tiene una catarata bilateral asimétrica, más importante en el ojo izquierdo. Pero una de las características que también pueden presentar este tipo de estrabismos sensoriales, como la endotropia sensorial, es que pueden tener una variabilidad en su ángulo, ¿sí? Como pueden ver en esta foto, tiene una endotropia de pequeño ángulo, aquí una mayor, y aquí vuelve a tener un ángulo mediano. Y en ocasiones llega a estar en ortoposición. Entonces, este niño fue operado de cataratas y después se le aplicó toxina y además de su rehabilitación visual. Tenemos otros casos, como este niño que tiene una muy baja visión por tener una afectación congénita del nervio óptico. Como pueden ver, tiene colobomas importantes en ambos ojos. El niño se presenta con un nistagmo tipo YERK, con muy mala visión, con medio de lentes y una buena corrección óptica. Su visión mejora alrededor del 20-100, no mejora más allá del 20-100. Y tiene ángulos variables de estrabismo en endotropia que van de 15 a 20 dioptrías, por lo que se le aplicó un poco de toxina en ambos rectos mediales, además de su corrección óptica y su rehabilitación visual. Entonces, siempre tenemos que estar pendientes que no haya un problema de nervio óptico de retina y descartar inclusive algún síndrome asociado de la línea media común de Morsier, que en este caso se descartó. Entonces, una de las causas más frecuentes de endotropias sensoriales son las cataratas congénitas y las cataratas del desarrollo. Por ejemplo, este niño de alrededor de un poco menos de año y medio de edad, que estaba totalmente en ortoposición y había comenzado con estrabismo convergente en endotropia los últimos meses, y se encontró unas cataratas del desarrollo en ambos ojos, más importante en el ojo izquierdo, y como pueden ver, el ojo fijador es siempre el ojo izquierdo. Este niño fue operado de catarata antes de hacer cualquier tratamiento de su estrabismo o poner toxina botulínica, y la catarata del otro ojo se quiso operar inmediatamente, pero tardaron algunos meses, alrededor de 5 meses los papás en operarlo. Y vean lo que sucedió. El ojo que estaba en endotropia sensorial empezó a mejorar su visión al estar ya operado con su lente intraocular. Se fue rehabilitando y ya después de operado tardíamente el ojo izquierdo con casi 5 meses de diferencia, podemos observar que se cambió el patrón de fijación y ahora la endotropia sensorial está predominantemente en el ojo contrario, que es el ojo izquierdo. En este caso se mandó su rehabilitación visual con su corrección aérea y se le aplicó toxina botulínica a los rectos mediales de ambos ojos para mantenerse estable. Él tiene visiones aproximadamente de 20-60 en ambos ojos por haber sido una catarata del desarrollo y catarata bilateral. Otra de las causas con las que lidiamos frecuentemente son las opacidades corneales, que en algunos casos, como los síndromes de Peter, los glaucomas pueden ser congénitos, pero con algo que van a lidiar muy frecuentemente en su consulta son con las queratitis herpéticas, que luego nos llegan tardíamente en los niños por tener una sintomatología diferente o acudir tardíamente al oftalmólogo, y en ocasiones los glaucomas son importantes,
que pueden provocar y asociar a un estrabismo sensorial debido a la pérdida de visión. Tenemos aquí un caso más severo, como en esta foto del ojo derecho, y en esta foto de un ojo izquierdo podemos observar también unos cambios de leucoma. Entonces, no todos los casos van a provocar estrabismo y este puede ser hacia adentro o hacia afuera. Como en este caso, tenemos a un niño de menos de 2 años de edad con una queratitis herpética del ojo izquierdo, un leucoma corneal, que le fue provocando un estrabismo de ángulo variable y que llegaba hasta las 30-35 dioptrías, y al paso de los meses, con el tratamiento y control de su queratitis herpética y la mejora de sus medios, fue mejorando alrededor de 15 a 20 dioptrías y se fue corrigiendo se corrigió con una aplicación de toxina botulínica por ser un ángulo pequeño y además de rehabilitación visual. El niño recuperó visión, obviamente el ojo derecho estaba en 20/20 y el ojo izquierdo con el paso del tiempo ha mejorado su visión hasta un 20/50, ya que el leucoma ha ido mejorando y desapareciendo y se ha mantenido con un microestrabismo. Entonces aquí la causa fue que la pérdida visual ocurrió en una etapa muy temprana y nos provocó un estrabismo. La mayoría de los casos, cuando comienzan ya tardíamente en la adolescencia, que el paciente tiene muy buena binocularidad, la queratitis herpética normalmente no provoca estrabismo, aunque si los casos son muy severos nos podemos encontrar como en esta adolescente joven, que la opacidad fue tan severa que le fue provocando una exotropia sensorial. De hecho, esta niña terminó en un trasplante de córnea y después del trasplante de córnea, aunque mejoró su desviación, persistió su desviación hacia afuera y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Cualquier causa del polo posterior que sea importante nos podrá provocar un estrabismo sensorial. Sabemos que la persistencia de fibras de mielina alrededor del nervio óptico son muy frecuentes y que normalmente se asocian a visiones normales, salvo en casos muy severos como en este niño, que tenía una endotropia que iba de las 20 a las 30 dioptrías, ¿sí? Y que asociado en su ojo izquierdo a una persistencia severa de fibras de mielina y a una anisometropía tremenda de alrededor de 9 dioptrías de miopía en ese ojo, teníamos una visión de 20/20 en el ojo derecho y una visión de cuentadedos en el ojo izquierdo, que a pesar de lentes no mejoraba 20/200. Y este niño se rehabilitó con su corrección óptica óptima y además se le puso toxina botulínica en los 2 rectos mediales para mejorar su estrabismo, que era de un ángulo variable por una muy mala fijación del ojo izquierdo. Son de los casos poco frecuentes que vemos con una persistencia de fibras de mielina que se pueden acompañar de muy mala visión y en este caso terminar en una endotropia sensorial. Aquí vean cómo al tener muy mala visión, el estrabismo tiene que ser medido con un método de reflejo corneal, ya que los métodos de oclusión, desoclusión o oclusión alterna no son confiables por tener muy mala visión en uno de los ojos o en algunos casos en ambos ojos. Entonces tenemos que usar un método de reflejo corneal. En este caso se está usando un método de Krimsky modificado, que es el que más me gusta, que alterna el reflejo corneal con corrección de la desviación por prismas y además a través del oftalmoscopio directo para tener más certeza de la medición. ¿Sí? Otros casos que también tenemos una lesión de polo posterior, como en este niño de cerca de 10-11 años de edad que tenía un coloboma en el ojo izquierdo, retraso psicomotor, fue un niño prematuro extremo y acompañado de un coloboma, tiene dificultades de movimiento, tiene su retraso psicomotor importante y básicamente es fijador del ojo derecho. En este caso, además de su miopía muy alta y su corrección óptica óptima, se le aplicó toxina botulínica en los rectos mediales de ambos ojos. ¿Sí? Aquí está alrededor de casi un año, de unos 8 a 12 meses después de su primera aplicación y en una muy buena posición. Cabe mencionar que este niño lo he visto por alrededor de unos 13-14 años y en estos 13-14 años ha recidivado su endotropia
y se le ha puesto un total de 4 veces toxina botulínica, sin considerar la cirugía, ya que tiene un retraso psicomotor importante. Entonces, la toxina botulínica ha sido la mejor opción en él y ha logrado mantener una buena cosmesis en la mayoría de estos años con alrededor de 4 aplicaciones. Tenemos otros casos de endotropia sensorial, como en este caso, que tenemos a un paciente adulto joven que alrededor de los 10 años había recibido un traumatismo importante en el ojo izquierdo que había provocado un daño en la retina central a nivel de la mácula y que después progresivamente eso desarrolló una endotropia que se ha mantenido estable por los últimos años. ¿Sí? Tiene una visión de 20/20 en el ojo derecho y una visión de movimiento de manos en el ojo izquierdo. Y aquí nuevamente volvemos a ver un método de Krinsky, en este caso es un Krinsky modificado. De este lado estará el oftalmoscopio y ese es para motivo de la foto. Y tenemos aproximadamente una desviación de 40 a 45 dioptrías. En este caso, se decidió operar el ojo afectado, el ojo con el daño sensorial, ¿sí? Lo cual más adelante lo hablaremos, una controversia, con una R más R, ya que se puede aplicar el ojo afectado o el ojo no afectado. La mayoría de los pacientes prefieren que sea el ojo afectado y ha mantenido muy buena posición por lo menos más de un año después de la cirugía, con el riesgo de que vuelva a desviar. Tenemos aquí otro caso adulto joven con secuelas de un desprendimiento de retina después de una retinopatía, una retinitis severa, perdón, por citomegalovirus, por su enfermedad de inmunosupresión adquirida. Y su único ojo fijador es el ojo izquierdo, obviamente. En este caso, el ojo derecho, que es el ojo afectado, está en viatisis con una hipotensión muy severa, entonces se decidió no tocar, que mi preferencia es separar siempre el ojo afectado y se operó, la cirugía se realizó de R más R en el ojo izquierdo, que es el ojo sano, y ha mantenido una buena posición a lo largo de los años, con el riesgo de que se vuelva a desviar, ya sea que recidive la endotropia o se vaya a exotropia. Entonces, la medición del ángulo de desviación en los estrabismos sensoriales, en este caso las endotropias, los métodos de oclusión de subclusión no son útiles, no son confiables. Tenemos que usar métodos de reflejo corneal, como en este caso, como lo pueden ver aquí. A mí el que más me gusta es el Krinsky modificado, pero pueden utilizar cualquier método de reflejo corneal. Hay que recalcar que sobre todo en los casos de estrabismos sensoriales, de endotropias sensoriales, en etapas muy iniciales de la vida, frecuentemente nos vamos a encontrar con DVD, que tendrá que ser tratada si es importante. Asimismo, hipertensiones de los oblicuos frecuentes, que si también son importantes, deberán ser tratados al momento de la cirugía, con cirugía de oblicuos. Normalmente, la mayoría de los casos, con transposiciones de los oblicuos inferiores, hacer las más frecuentes y nos puede ayudar también para la cirugía de la desviación vertical disociada. Una característica muy importante es que el ángulo podría ser variable, como le mostré en los casos de las cataratas congénitas. Descartar componentes acomodativos en el ojo fijador es muy importante para que tenga una estabilidad en el ángulo de desviación y controlar cualquier componente acomodativo. En los tratamientos, la toxina botulínica tiene un excelente lugar, sobre todo en estrabismos sensoriales en niños menores de 2 años, en endotropias sensoriales, cuando los endotropias sensoriales son de ángulo pequeño a moderado. Si el ángulo es muy variable, si el paciente tiene retraso psicomotor importante, ya que sabemos que la cirugía tiene respuestas muy incontrolables e inesperadas, y si la respuesta es pobre en la primera dosis y el paciente no tiene retraso psicomotor, podríamos ya intentar sin ningún problema después una cirugía, excepto en los pacientes con retraso psicomotor importante, donde seguimos intentando con toxina botulínica. La mayoría de los casos van a requerir cirugía por ser ángulos más grandes. El procedimiento que más se realiza es la R más R, que es el reforzamiento del recto externo para controlar la endotropia, sea en plegamiento o recesión. Yo prefiero el plegamiento porque es reversible por 6-7 días lo podemos deshacer, más una retroinserción del recto medial. Yo en lo general prefiero operar el ojo afectado, pero en algunos casos, como en este caso, donde hay una viatisis, hay que operar el ojo sano. Realmente la tendencia a las reoperaciones y a que requieran más cirugías es igual si se opera el ojo afectado o el ojo sano, y los pacientes en general prefieren que sea tocado el ojo sano
el ojo afectado en vez del ojo sano para no exponerse a ningún riesgo. Y la retro de los retos mediales, en el caso de la endotropia sensorial, es una opción sobre todo en aquellos estrabismos comitantes y que sean menores de 4 o 5 años. Arriba de los 4 o 5 años normalmente empiezo a considerar la cirugía de la R+R en el ojo afectado. El objetivo es tener una pequeña subcorrección de la endotropia de orto a 15 dioptrías. Lo ideal es nunca hipercorregir, ya que aquí con las hipercorrecciones vamos a tener una tendencia a la exotropia consecutiva en un alto grado de los casos, y en general hay que explicar a esos pacientes que la eficacia ronda entre el 70% y que tenemos una tendencia a que recidiven a la endotropia o se vayan a una exotropia consecutiva hasta en un 20 o 30% a corto, mediano o largo plazo, y eso le tiene que quedar muy claro al paciente de que la tendencia a las reoperaciones son frecuentes en todo el mundo. En las reoperaciones, si tenemos una endotropia recidivante, pues podemos aumentar la R+R o bien aumentar o hacer una cirugía ya en el otro ojo. Y si fue una retro, si fue un niño pequeño con endotropia sensorial y se hizo una retro de retos mediales a ambos ojos y tenemos la nota o fue en nuestras manos y podemos aumentar un poquito la retroinserción, lo podemos hacer. Y en las esotropias consecutivas, que yo creo que son un poco más fáciles de corregir, tenemos que ir a una cirugía sobre los músculos previamente. Propias consecutivas, que yo creo que son un poco más fáciles de corregir, tenemos que ir a una cirugía sobre los músculos previamente operado para deshacer la cirugía, es decir, hacer lo contrario. En general, si el recto medial fue retroinsertado, que así fue en los casos, hay que avanzarlo, ya sea que haya sido una R+R o una retro de retos mediales de ambos ojos. Y en ocasiones tenemos que hacer una retro de los retos externos si es que este fue reforzado exageradamente, y esto nos vamos a dar cuenta por las limitaciones y las pruebas de las aducciones forzadas que podemos hacer durante la cirugía o en pacientes muy cooperadores en el mismo consultorio. Entonces, como conclusión, en cualquier endotropia tenemos que tener mucho cuidado. Nunca ofrecer toxina o cirugía de primera instancia sin explorar bien al paciente. Nunca debemos hacerlo si no valoramos bien y a fondo con un examen oftalmológico completo al paciente, ya que podríamos estar lidiando con un caso de un retinoblastoma que podríamos generar una vía en medio, si no nos damos cuenta con la cirugía, de que este salga del ojo y se vuelva orbitario, ¿sí? Siempre checar el reflejo rojo, ya que podríamos encontrarnos con una catarata, un retinoblastoma, etcétera. Descartar cualquier componente acomodativo que nos exacerbe la endotropia. Esto deberá ser corregido con la mejor corrección óptica posible para el ojo fijador sano, y corregir cualquier efecto refractivo. La rehabilitación visual deberá hacerse en todo caso susceptible a mejoría visual, como por ejemplo las queratitis herpéticas que en etapas tempranas va a provocar ambliopía y que la leucoma irá disminuyendo conforme se va dando tratamiento. Hay que tratar de rehabilitar ese tipo de casos, o cualquiera que sea susceptible, como las cataratas congénitas con su ambliopía profunda. Hay que rehabilitarla siempre. Y un punto muy importante, y por último, es hacerle notar a los padres o al paciente que hay una alta probabilidad de requerir más cirugías por recidivas de la misma endotropia sensorial o bien por exotropias consecutivas. Les quiero agradecer su atención y nuevamente agradezco la invitación al Hospital de la Luz para participar en este excelente congreso. Muchas gracias.